Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el cuarto día de nuestra sesión, el curso de seguridad e higiene en laboratorios. Le damos la bienvenida al maestro en ciencias, Jonathan Saviñón, que es nuestro profesor de este curso. Vamos a comenzar entonces. Nada más les recuerdo, en el chat les vamos a compartir el link de descarga, bueno, el link de enlace para el pase de lista de este día. No son los mismos enlaces para que los días anteriores, cada día estamos cambiando uno diferente para que no se nos vayan a confundir. El día de hoy es otro link de descarga de conexión al pase de lista. Muy bien. Entonces, sin más por mi parte, cedo la palabra al maestro y muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ayer nos habíamos quedado en la parte de protección respiratoria y vimos las diferencias que existen entre una mascarilla y un respirador. Cada una de ellas pues está diseñado para dos fines distintos. Ahorita nos vamos a detallar un poquito más en cuanto a los respiradores. Ay, ahora no avanza mi presentación. No sé por qué. Ahí está. Bueno. Entonces, nos vamos a centrar en los respiradores que dijimos tienen protección contra dos tipos de material particulado distinto. Uno es para proteger polvos y partículas en general grandes, o entendiendo grandes, por aquellos que sean en fase condensada, o sea, un sólido o un líquido, y aquellos para protegernos de un vapor o de un gas. ¿Sí? Son dos cuestiones distintas y el principio de filtrado es distinto. ¿Sí? En el caso de protección contra polvos y en general partículas, lo vamos a llamar ahora en adelante, lo que tenemos dentro de las clasificaciones que utilizan distintas normativas para la venta y clasificación de este tipo de protección personal es que para el caso de la clasificación dada por la OSHA y la NIOSH, en específico la NIOSH 42 FR 84, ¿sí? Esta nos dice que cada respirador tiene que tener estos datos, ¿sí? El tipo de protección, el número de lote, el modelo que internamente maneja el fabricante, ¿sí? Esto con fines de trazabilidad en caso de que haya alguna falla con el respirador, ¿sí? Eh, Además de que vamos a tener la clasificación de la NIOSH, también existe la clasificación de la Comunidad Europea. Y en estas aplican, son equivalentes las 149, 405, etcétera. Todas ellas mencionan las mismas características en cuanto a equipos de protección respiratoria, ¿sí? La que está en azul, entonces será esta que añade una letra, que puede ser la letra N, R o P. Y en el caso de la norma europea, es la que está acá en color morado, y que tiene equivalencias a la R o a la P, y que se clasifican como FFP2 y FFP3. Para el caso de la normatividad americana, la letra indica el tipo de protección de partículas, es decir, si tiene la letra N, está diseñado para proteger de sólidos, es decir, de polvo, y también de aerosoles, es decir, partículas de líquidos dispersas en el aire, que sean de índole acuosa, es decir, cuyo principal componente sea el agua. Y el tamaño de estas gotas es mayor o igual a 0.3 micrones, un diámetro promedio
de partícula en aerosol mayor a 0.3 micrómetros. Para las que se clasifican con la letra R, es porque incluye la protección que ya se tiene en la clasificación N y además protege contra aerosoles oleosos. ¿Esto qué quiere decir? Aquellos que ya sean de solventes orgánicos o de grasas o aceites, ¿sí? Igual el tamaño de partícula, el diámetro, perdón, promedio de la gota es de 0.3 micras y este tipo de clasificación R en específico pone una limitante de tiempo hasta 8 horas, ¿sí? Lo que quiere decir es que antes de que, digamos, se deshaga el material con el que está construido el respirador, tenemos un periodo de hasta 8 horas antes de que este comience a degradar, o por lo menos es lo que se debe de garantizar para que el respirador sea clasificado como R. Y por último, P, ¿sí? Que es igual la misma protección que la R, pero ahora sin que haya una limitación en el tiempo, es decir, que esté aprobado que una vez que se ha absorbido las partículas o el aerosol oleoso o acuoso en la superficie del respirador, no se degrada o no se vuelve más frágil. ¿Sí? De manera que entonces la única limitante para la utilización de los respiradores tipo P es hasta que el filtro se sature, es decir, hasta que se llena por completo en su superficie del gas contaminante y el excedente que todavía se siga exponiendo uno, pues ya directamente no le quedará de otra más que atravesar los poros del filtro o bien puede que impida ya la respiración de la persona, porque recordemos que la idea de este tipo de protección es que podamos filtrar partículas nocivas, pero dejar pasar el oxígeno del aire. ¿Ok? Y en el caso de la norma americana, además de las letras, ¿sí? Se añade un número que es lo que se conoce como factor de retención. El 95, que implica que entonces se retienen por lo menos el 95% de esas partículas con diámetro mayor a 0.3 micras. 99, que entonces implica una retención de exactamente igual o mayor al 99.0, o sea, cerrado, por ciento. Y el que viene con la etiqueta de 100, pues realmente está probado para que pueda retener por lo menos el 99.97% de las partículas. De ahí es de donde viene la famosa N95, por ejemplo. La N95, que era la que se recomendaba para protección ahorita en la pandemia, pues lo que quería decir es que podía protegernos contra polvos y aerosoles acuosos, ¿sí? Con tamaños de gotas promedio mayores a 0.3 micros o lo que es lo mismo 300 nanómetros y podía retener hasta el 95% de esas gotas o de esas partículas. ¿Ok? Otras que ya se utilizan ya más a nivel industrial o para labores de mantenimiento, entre otras, para un filtrado todavía más selectivo, pues están, por ejemplo, las P95, que esas se utilizan, por ejemplo, en procesos de soldadura o gente que tiene que hacer procesos de limpieza, porque pues también tiene que ser capaz de retener partículas o gotas de solventes orgánicos o de gases, perdón, de vapores que se emanan a partir de la particularización de algún tipo de aceite. ¿Sí?
Entonces, esto es por parte de los respiradores. Ahora, eh, en principio, este tipo de respiradores están diseñados para ser desechables desde el primer uso, ¿ok? Pero para los casos tipo R, tipo P o lo que sería su equivalente FFP2 y FFP3, este, esos permiten que se puedan reutilizar, ya sea hasta que se acumulen las 8 horas de uso neto, ¿sí? Donde esté el respirador expuesto al contaminante, o hasta que exista la saturación del material filtrante y que a partir de ahí pues ya no se puede utilizar, ya sea porque ya comienza a dejar pasar todo el resto de material contaminante o porque ya directamente se tapa e impide la respiración. ¿Ok? Ahora, no están diseñados para filtrar vapores como tal. ¿Sí? Luego, muchas veces hay gente que se confía y quiere utilizar este tipo de respiradores para protegerse, por ejemplo, de ácido clorhídrico fumante. No, no les va a servir. ¿Por qué? Porque para lo que está diseñado y el entrerramado de las fibras usualmente es polipropileno con celulosa de este tipo de respiradores, está únicamente diseñado para físicamente impedir el paso de la partícula. ¿Sí? Hay algunos que en su superficie además tienen carbón activado. El carbón activado ya funciona como un material filtrante reactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que mediante un proceso físico-químico hay una interacción entre la partícula que está en forma de aerosol y la superficie del carbón. ¿Sí? En ese caso puede ocurrir una reacción de neutralización o bien directamente un proceso de disorción, nada más, dependiendo del diseño del material de carbón. Y con eso se puede disminuir levemente la cantidad de algún vapor en específico. Muchos de los que se venden de este estilo están diseñados pues para filtrar algunos solventes que se utilizan en pinturas o barnices, ¿ok? Pero no brindan una protección total contra este tipo de vapor. Por eso es que no utilicen de estos respiradores si es que van a estar expuestos a alguna sustancia directamente volátil. Si quieren protección para una sustancia directamente volátil, llámese algún solvente orgánico o algún ácido fumante, por ejemplo, entonces tenemos que utilizar materiales de protección contra vapor eficaz. Estos son los que están ahora del lado derecho, ¿sí? Y que tienen varios diseños. Ya cada uno de estos consta de un material de soporte que está diseñado para tener un receptáculo donde ahora vamos a poder poner filtros como tal, que son usualmente llamados cartuchos. Y estos cartuchos son carbón activado empacado con algún otro material o alguna funcionalización para químicamente neutralizar o reaccionar con el material contaminante para el que están diseñando. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estos son los filtros que se utilizan para vapores orgánicos clorados. Es decir, hay una cierta especificidad en el diseño de los filtros de carbón activado, ya que estos pues permiten un filtrado mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque ya hay una reacción selectiva con esa sustancia y permiten que el resto del aire pase libremente. Y están los diseños de un cuarto de cara, que son estos que nada más tienen espacio para un cartucho, ¿sí? Y nada más protegen nariz y boca.
están estos otros que se les dice de media cara, nada más porque ahora estos tienen espacio para 2 cartuchos en lugar de uno. Y luego están estos que se les conoce como respiradores de cara completa. Y es porque estos ya, además de proteger nariz y boca y tener espacio para 2 cartuchos, también cuentan con un escudo que protege toda la cara. ¿Sí? Aquí ya podemos proteger también los ojos, ¿sí? Y buena parte de la frente y del resto de nuestra cara. ¿Sí? Cada cartucho puede constar de una o dos piezas. El filtro de carbón activado en sí mismo únicamente protege contra vapores, pero si además deseamos protegernos contra partículas, ya sea de algún polvo muy fino de estas dimensiones o también aerosoles como tal, entonces se tiene que integrar otra pieza que es prácticamente el mismo material de estos respiradores de aquí, solo que empacado. O sea, es como parece como un librito de muchas capas de estas, ¿sí? Y que es esta pieza aquí, en este caso, la 13 me la vende color rosa, color amarillo, color transparente. Y estos son los que se encargan de filtrar, por ejemplo, partículas de aceite, de polvos, de aerosoles acuosos, etcétera, y tienen la misma clasificación que los respiradores de aquí. ¿Ok? Ya que si nosotros exponemos directamente el filtro de carbón activado a material particulado como polvos o aerosoles acuosos u oleosos, se va a saturar prácticamente de inmediato y entonces va a impedir que pase todo el aire. Por eso, en ese caso de requerirse ese tipo de protección, se incorpora adicionalmente esta pieza para protegerlo primero de todas las partículas grandes y luego hacer un filtrado reactivo de los vapores del entorno. ¿Ok? Ahora, aquí yo nada más pongo dos ejemplos. Esto es para vapores orgánicos clorados, esto es para ácidos o en general este, ácidos inorgánicos, pero hay de muchos otros tipos, dependiendo por supuesto del fabricante, ¿sí? Y del tipo de entorno al que yo me vaya a exponer. Cada fabricante tiene su código de colores para designar su filtro, ¿sí? Entonces ya es cuestión de pues, consultar cuáles son los que tiene disponibles el fabricante. El más común es el 3M, ¿no? Y ya digamos a nivel un poco más local, pues, las famosas Cabel que también tienen cartuchos de este estilo, equivalentes o muy parecidos a los que utiliza 3M. ¿Sí? Ahora, para poder utilizar este tipo de equipo de protección con cartucho de filtro de carbón activado, siempre se recomienda que antes de entrar a la zona contaminada o antes de iniciar la actividad a la que vamos a estar con exposición de vapores o gases, se tienen que hacer pruebas de olor. Hay una norma que dice cómo tiene que ser la prueba de olor, pero digamos que a grosso modo es primero probar con alguna sustancia ya conocida, ¿sí? Primero, por supuesto, pues uno ya sabe qué olor tendría cuando uno está sin el respirador, para que evitar respirarlo directamente. Y luego probar una vez que uno ya tiene perfectamente puesto y ajustado el respirador, ¿sí? El ajuste de cada uno de estos respiradores, pues depende un poco del diseño. ¿Sí? Hay algunos que tienen doble gancho, otros que nada más es una sola bandita, otros que incluso tienen un soporte para la parte superior de la cabeza, entre otros, ¿no? Eso ya depende del diseño, ¿sí? Y entonces, uno que ya tiene bien ajustado, prueba que efectivamente ya no se detecte el olor de esa sustancia y entonces uno dice, entonces ya lo puedo utilizar, ya puedo entrar
al área contaminada. ¿Ok? Y existen algunos de estos respiradores que además de contar con los cartuchos, ¿sí? Cuentan con aditamentos que le permiten conectarse a sistemas ya de suministro de aire filtrado. Es decir, esto ya se pueden comunicar con un aparato que de forma activa, ¿sí? Realizan un filtrado electromecánico del aire, ¿sí? O inclusive pueden permitir conectarse directamente a suministro de aire presurizado, ¿sí? Por ejemplo, un tanque parecido a los que usan los buzos, o a suministros provistos desde una vía externa, como vamos a ver más adelante, en el caso de laboratorios de nivel bioseguridad 4, que ahí ya vamos a tener que contar con líneas de aire perfectamente filtrado, donde ya cada persona directamente se conecta, prácticamente como si fuéramos una especie de cordón umbilical, por así decirlo, y ahí ya nosotros teníamos un suministro directo de aire del exterior perfectamente filtrado y seguro. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No hay No, todo duda? bien, todo bien. Ok. Bueno, ahora vamos con la parte de protección ocular, que también es bastante importante, ¿sí? Y para lo principal que vamos a necesitar protegernos nosotros es el impacto de partículas, derrames o salpicaduras de líquido y radiación dañina para los ojos. Para protegernos de partículas e impactos, pues los lentes adecuados son los de este estilo, ¿sí? Están diseñados únicamente para proteger de impactos. No pueden protegernos ni de salpicaduras, ni de radiación, salvo que por diseño sean así. Entonces, este tipo de lentes, a pesar de que son muy comunes y que uno los encuentra pues, en cualquier ferretería, no son aptos realmente para utilizarse en un laboratorio químico y en un momento vamos a ver por qué. Luego están estos otros que pueden tener distintos diseños y que ya presentan una coloración específica y eso es porque ya protegen contra determinado tipo de radiación, ya sea para protegernos de radiación solar, radiación ultravioleta, rayos láser o inclusive rayos X, ¿sí? Igual, son un diseño abierto, ¿sí? De manera que entonces tampoco resultan adecuados para protección contra salpicaduras de protección química. Los que son realmente de protección química son este tipo de lentes, mejor conocidos usualmente como gogles, ¿sí? Estos gogles lo que tienen que permitir es hacer un sellado alrededor de toda la parte que rodea la cuenca de nuestros ojos, es decir, toda esta parte de la cara, donde tiene que haber un sellado con nuestra piel y permitir la ventilación de forma indirecta. ¿A qué se refiere uno con ventilación indirecta? A que no hay un solo orificio, ¿sí? Completamente recto, donde entre o salga el aire, sino que aquí adentro, en realidad el orificio sigue un camino como en forma de S o en forma de L, de manera que si cae algún líquido aquí, pues no va a bajar inmediatamente por gravedad a la parte interna, sino que se va a quedar atrapado por el diseño del orificio y entonces ya no va a entrar la partícula o la gota del líquido derramado. ¿Ok? También usualmente se busca que la dirección a la que apunten estos orificios pues sea hacia atrás, ¿no? Porque pues, un derrame va a provenir usualmente del frente. De manera que si la ventilación, digamos la chimenea,
de esta parte de la pieza apunta hacia atrás, pues va a ser poco probable que quede tapada por una gota de líquido que se haya salpicado. ¿Ok? Entonces, les recuerdo que tiene que tener un ajuste hermético con la piel y entonces este diseño es lo que evita que estemos expuestos directamente a un derrame de un líquido y también a los propios vapores, porque los vapores sí, eventualmente, pues, a medida que uno se expone a un vapor o una neblina muy densa, pues este sí, al paso del tiempo, pues va a lograr permear el orificio en forma de S o en forma de L y podría empezar a llenar esta parte de adentro también con vapor. ¿Sí? De manera que por eso se busca que sea de ventilación indirecta. ¿Ok? Y la idea también de tener ventilación es evitar que se empañen los lentes para que podamos siempre estar viendo y no quedarnos, pues ahora sí que ciegos, ¿no? Por efecto de la condensación. Ahora, si una persona usa lentes de prescripción, es decir, lentes de aumento, los gogles, ¿sí?, tienen que tener un diseño que permita ir sobre esos lentes de aumento, ¿sí?, tal cual como es. ¿Ok? Si el diseño de los gogles no permite esto, entonces habrá que buscar otro diseño de gogles. ¿Ok? Ahora, también en algunas guías ya, por ejemplo, de la ANSI, ya no se dice tajantemente que no se pueden utilizar lentes de contacto. Aún así, no es buena idea utilizar lentes de contacto, sobre todo si vamos a estar en un entorno de exposición a algún tipo de vapor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no conocemos qué posible interacción pueda tener ese vapor con el polímero con el que está hecho el lente de contacto. ¿Ok? Entonces, eviten usar lentes de contacto a pesar de que ya en la ANSI no, o sea, la ANSI dice, pues no, ya se ha encontrado que pues, no hay un peligro grave por utilizar lentes de contacto. Aún así, pues mejor evitar esa molestia, ¿no? Igual, si además de que nosotros requerimos protección contra salpicaduras, requerimos protección contra impactos, ¿sí?, ya sea algunas partículas que se llegan a desprender o que estén en una zona de explosiones, por ejemplo, o métodos de combustión que liberen gases de forma muy violenta. Sobre los gogles también se recomienda utilizar una careta o respiradores de cara completa, que estos normalmente tienen una mica por lo regular más gruesa que que la de los gogles comerciales. ¿Ok? Y además, si requerimos protegernos de radiación, ya sea de radiación láser, radiación ionizante, entre otras, entonces estos lentes tendrían que ir por debajo de los dobles, ya que pues, este tipo de lentes de protección contra radiación, pues suelen ser delgados y también suelen ser pues, de un diseño parecido a los que se utilizan para los lentes de aumento. ¿Ok? Y aquí les muestro un video de por qué es importante que exista esta protección lateral. Entonces, pues lo que va a hacer aquí, pues van a probar que este patrón de derrame queda al momento de utilizar distintos tipos de gogles. Entonces, así que este también pues, se protege bien casi de todo, le falta protegerse la nariz y la boca.
¿sí? Nada más, ahí fue lo único que le falló. Entonces, vean, esta es la prueba de control, sin ningún tipo de protección ocular. Luego, se utilizan nada más sus propios lentes de aumento, o sea, los que usan comúnmente nada más para ver o para leer. ¿Sí? Vean cómo queda. Luego, estos que son los que comúnmente luego uno compra en la ferretería. ¿Sí? Después vienen estos, que estos ya son unos gogles especializados, ¿sí? Para protección química. Y entonces vean, este es el patrón que tiene de ventilación indirecta, ¿ok? De manera que entonces si cae un líquido, pues no va a pasar directamente a la parte de adentro, sino que se va a quedar ahí atrapado, ¿sí? Y va a impedir que entre de cualquier otra manera a la parte interna, ¿no? Y entonces ahorita lo que viene es la comparativa de cómo quedó el líquido salpicado o derramado con cada uno de los gobles. Y entonces vean que pues esos de ferretería aún así, pues no hicieron bien su trabajo porque pues este, a pesar de que los traía uno puestos, pues el líquido pudo pasar a través de los ojos, a comparación de por ejemplo. Vean que toda la parte que rodea los ojos está perfectamente seca, ¿sí? Sin ningún líquido derramado, entonces esto sí proporciona una protección bastante más efectiva. Entonces, por esa razón, ¿sí? Es que uno tiene que cuidar, utilizar unos buenos goggles para protegernos en caso de algún derrame. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, creo que no. Bueno. Luego, por último, el uso racionado del equipo de protección personal. ¿Por qué entonces se tiene que hacer un uso razonado? Primero ya vimos que tiene sus limitaciones, ¿sí? Tiene un determinado grado de desgaste a medida que se utiliza. Por supuesto, es personal e intransferible. El equipo de protección personal es como el IFE, ¿no? No se lo puedes prestar a otra persona, ¿sí? Y debe seleccionarse adecuadamente al nivel de riesgo al que vaya uno a estar expuesto, ¿sí? Porque, por ejemplo, pues uno no va a andar por la calle así, ¿verdad? Uno cuando toca contingencia ambiental, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues uno no anda por la calle con estos trajes que parecen como de astronauta, ¿verdad? En todo caso, uno tendría que protegerse, nariz y ojos nada más, y pues el resto del cuerpo, pues no es estrictamente necesario, ¿no? Ni tampoco vamos a estar exactamente al opuesto, totalmente descubiertos, si vamos a entrar a una zona bastante contaminada, ¿sí? De manera que entonces tenemos que ser conscientes de que acorde al nivel de riesgo va a ser el equipo de protección personal, ¿sí? Porque pues no siempre vamos a contar con el recurso para adquirir el equipo de protección personal más resistente del mercado, ¿sí? Porque es bastante caro, además de que se desgasta, tiene un desgaste natural. En algunos casos, el propio equipo de protección personal está diseñado para ser desechable, ¿sí? Y entonces por eso uno tiene que elegirlo correctamente para, primero, no llevarlo más allá de su límite, ¿sí? Luego, también, sobre todo con un equipo de protección personal que por diseño es desechable, pues también hay un impacto ambiental, ¿sí? Por el uso y por su desecho, ¿sí? Y por supuesto, tiene que existir cierta priorización. Aquellas actividades donde el nivel de riesgo es mayor, pues tienen que tener
las mayores medidas de protección, o igual si son aquellas actividades que se realicen de forma más frecuente, pues son las que tendrán que tener mayor prioridad sobre este, el tener siempre equipo de protección personal a la mano. ¿Ok? Y por supuesto, se deben de hacer revisiones constantemente a el estado del propio equipo de el equipo de protección personal, porque muchas veces uno puede ver por ahí pues el respirador guardado, los guantes, etcétera. A veces llega a pasar mucho tiempo antes de que alguien más los vuelva a utilizar, pero pues uno no se da cuenta a veces cuando el desgaste del equipo de protección personal ya es significativo, y entonces ya cuando alguien más lo quiere volver a utilizar, ahí es cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, que los guantes ya están cuarteados, que los filtros de carbón activado pues ya se saturaron, o que ya las bandas que tiene el respirador pues ya no ajustan bien, entre muchas otras, ¿no? Entonces, constantemente hay que hacer un inventario, ¿sí? O una bitácora de revisión de el estado y el equipo de protección personal, porque eso también nos va a ayudar a planificar, ¿no? Así de decir, no, pues si tales días o tales personas hacen esta actividad, entonces se espera que en determinado tiempo terminen por desgastar o por terminen por llegar a la vida útil de su equipo de protección personal, y entonces adquirir más con la antelación suficiente. ¿Ok? Bueno. Y por último, en la parte de condiciones para un trabajo seguro, ya vimos que requerimos infraestructura. Esta infraestructura, pues, tiene que cumplir ciertas normativas. También requerimos el tipo de protección personal, que también debe de cumplir su respectiva normativa. Pero además de las instalaciones y de lo que nos pongamos nosotros, también parte de la condición para trabajar de forma segura es el modo de trabajar, el procedimiento que voy a seguir tiene que estar probado, ¿sí? De manera que se sepa que no estoy cometiendo ningún acto inseguro al momento de yo estar trabajando. Porque sí, mucha infraestructura, mucho equipo de protección personal, pero si trabajo de forma incorrecta o si trabajo sin saber realmente qué estoy haciendo, pues aún así estoy aumentando drásticamente mi nivel de riesgo por desconocer qué estoy haciendo, y entonces estarme exponiendo innecesariamente ante un peligro, ¿no? Y para ello se utilizan o se requieren realmente protocolos de trabajo. Estos protocolos tienen que ser procedimientos lo más detallados posible, ¿sí? Y que recojan toda la información precisa que emane de todas las posibles decisiones que se puedan tomar al momento de realizar un procedimiento, a fin de primero garantizar resultados reproducibles, pero además de garantizar de que el proceso se realiza sin cometer ningún acto inseguro o sin ningún tipo de imprudencia, ¿no? Porque pues, o sea, el actuar de forma imprudente pues, es prácticamente llamar a un incidente o a un accidente. ¿Ok? Eh, cada procedimiento, perdón, o cada protocolo se tiene que adecuar al contexto del usuario o del operario, ¿sí? O sea, si yo conozco que mi operario tiene determinada formación o determinada capacitación, entonces dentro de mi protocolo yo debo de incluir toda la información exclusivamente pertinente para esta persona, para que lo pueda interpretar correctamente y lo pueda seguir sin que se preste a algún tipo de confusión. ¿Ok? Por supuesto, tiene que delimitar
¿Qué objetivo tiene el protocolo? ¿Qué alcances tiene? ¿Y qué limitaciones tiene? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo, ¿sí?, que yo intente determinar, por ejemplo, así nada más por poner un ejemplo muy burdo, la densidad de un objeto, ¿sí?, un protocolo para determinar la densidad de un objeto, utilizando un procedimiento pues, que sea desplazar volumen de agua en una probeta, a, por ejemplo, utilizar un pignómetro digital, ¿no? No va a ser lo mismo, porque para la misma tarea, ¿sí?, no siempre voy a contar con el mismo equipo, este, e infraestructura, y también no siempre lo voy a tener que hacer con el mismo fin, ¿ok? Porque, por ejemplo, habrá laboratorios que necesiten determinar tal cosa para, por ejemplo, análisis de agua. Habrá otros donde el analito sea el mismo, pero el origen de la muestra es distinto, ¿sí? Pues no va a ser lo mismo determinar plomo en agua residual que, por ejemplo, plomo en sangre, ¿sí? A pesar de que la finalidad es la misma y el análisis busca cuantificar plomo, pues el procedimiento no va a ser el mismo y no voy a tener ni los mismos equipos, ni la misma instrumentación, y es más, ni siquiera el personal que va a estar a cargo de ese análisis va a tener necesariamente la misma formación, ¿sí?, o la misma capacitación. De manera que siempre tiene que estar adecuado a las condiciones y el entorno de mi laboratorio. Porque por ahí en internet pues hay muchos protocolos de trabajo y otros que se le llaman protocolos normalizados de trabajo, es decir, estos que ya han sido sometidos a un proceso de adecuación a alguna norma en específico, ¿sí?, y que en inglés se diría como Standard Operating Procedure, ¿sí?, proceso de operación estándar, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿ok? Y en ese protocolo yo además tengo que especificar si requiero tener algún requisito previo. Si tengo que preparar, por ejemplo, alguna solución de algún reactivo, algún medio de cultivo, y tengo que antes procesar la muestra de tal manera, si el equipo requiere cierta preparación, etcétera. Todo eso tiene que venir detallado y pormenorizado lo más posible en función de la persona que vaya a realizar continuamente el procedimiento, ¿sí? Idealmente, todo un procedimiento que vaya a ser sujeto de validación, ¿sí?, tiene que seguir un determinado proceso, y durante ese proceso involucra conocer a fondo todo el procedimiento. Es algo que se conoce, bueno, desde la parte metrológica como calibración, ¿sí?, y ya luego el probar si este método es reproducible con otros laboratorios, con otro equipo. Entonces ya se le conoce como validación, y dentro de toda la propia validación, pues involucra redactar un protocolo de trabajo o un protocolo normalizado de trabajo si es que va a estar ceñido a alguna normatividad o regulación pertinente, ¿no? Por ejemplo, que está el protocolo de la ASTM número D, número no sé qué, utilizado para, por ejemplo, pues no sé, determinar plomo en muestras minerales, ¿no?, por decir algo, por poner un ejemplo. Entonces, cada uno de ellos tiene que estar detallado, por supuesto, tiene que contener fuentes verificadas, si es que no se trata de algún procedimiento normalizado, pero tiene que tener o existir ese conocimiento científico de que efectivamente los pasos que yo estoy poniendo aquí, alguien más ya los verificó o tienen sentido, tanto físico como químico o biológico,
¿sí? De manera que no estoy poniendo en riesgo a la persona que lo va a hacer. ¿Ok? Y también algo muy recomendable es que se incluya un diagrama de flujo donde además se pueda detallar qué posibles decisiones o qué tomas de decisiones se deben de realizar en el procedimiento si es que aplica. Y también la forma en la que los resultados obtenidos deben de tratarse, deben de reportarse y también cómo debe registrarse. O sea, cada paso durante todo el procedimiento, el propio protocolo de trabajo debe indicar cómo se debe de hacer el registro, si es que ese registro se debe de ceñir a alguna normatividad en específico o si solamente obedece a algún registro interno de nuestro laboratorio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, ¿les parece si tomamos ahorita nuestro descanso de 5 minutos? Ya aquí termina la unidad 3. Ya, para comenzar entonces la unidad 4. Sí, está bien. Ok, entonces regresamos pues, a las 2:54. Muy bien, 5 minutos. Perfecto. Muchas gracias.
Listo, regresamos. Entonces, pues vamos ahora a continuar con la unidad 4. Dígame si se ve aquí en pantalla completa. Se ve, todavía no está, la presentación se ve su archivo de PowerPoint. Ah, ok. Entonces, a ver, Pero tira un poquito, a lo que sea, yo creo que voy a tener que cambiar qué ventana es la que se está compartiendo. A ver. Entonces, dígame si ahí ya se ve en pantalla completa mi presentación. ya se ve. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a adentrarnos más en la parte de cómo se clasifican, se señalizan y se tratan algunos de los peligros químicos y biológicos, y que es lo concerniente a esta la unidad 4. ¿Sí? Y lo que vamos a estar viendo va a ser primero cómo se clasifican los peligros de las sustancias químicas, ¿sí? Los sistemas que existen actualmente para clasificarlos. Luego, lo que involucra el concepto de incompatibilidad química y cómo se documentan estos peligros químicos. Y después veremos lo relacionado a los peligros biológicos. Vamos a ver cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a los grupos de riesgo de la Organización Mundial de la Salud, eh, la clasificación de niveles de bioseguridad igual de la Organización Mundial de la Salud para el manejo de determinados microorganismos con sus respectivos grupos de riesgo y el manejo muy general de los RPBI. Por último, estaremos viendo muy sucintamente algunos de los peligros radiológicos. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la señalización de los peligros en sustancias químicas, vamos a tener tres clasificaciones principales, ¿sí? Que es la famosa CRETID, ¿no? De la Comunidad Europea, que ya está, ya va de salida, ¿no? Por así decirlo. El sistema global armonizado, que es el que ya todo el mundo debe adoptar, y la clasificación del famoso rombo de la NFPA 704. ¿Sí? Entonces, dentro de la clasificación CRETID o de la Comunidad Europea, la norma anteriormente vigente, en estas se tenía un sistema de pictogramas y de designaciones para alguna característica principal de la sustancia que estamos tratando. Y la finalidad de la creación de estos pictogramas es comunicar a la persona que va a estar utilizando continuamente la sustancia o desde que la utiliza por primera vez, advertirle a qué peligro se puede enfrentar. ¿Sí? Esto era los pictogramas antiguos y que de hecho pues, todavía se los pueden encontrar ahí en algunas etiquetas de reactivo viejitas. ¿Sí? Pero pues ya este sistema ha sido cambiado por el sistema actual del sistema global armonizado de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Y este es el que vamos a ver un poco más a detalle. ¿Sí? Entonces,
El sistema global armonizado, ¿sí?, que se combinó desde su primera versión en el año 2002, unifica estos pictogramas en 9 clases de peligro, ¿sí? Estas clases de peligro son explosivos, aquella sustancia que detona súbitamente liberando ya sea calor, presión o luz. Y es inflamable, es decir, que entonces es un combustible, pero que además tiene la capacidad de hacerlo inflamándose, es decir, generando flama. Luego tenemos a los que son, perdón, oxidantes o comburentes, ¿sí? Sustancias que permiten la combustión o que permiten una rápida oxidación de otras sustancias, lo cual esa rápida oxidación pues, puede ser muy violenta. Luego también aquí se crea otra categoría para los gases presurizados, porque sí, o sea, incluso a pesar de que yo tenga nitrógeno, el hecho de tenerlo a muy alta presión en un cilindro o en un cartucho, en sí mismo ya representa un peligro por la alta presión, ¿ok? Y puede terminar por detomar o puede quemarse, o también puede causar quemaduras si es que se trata de algún gas ferogénico, o ser un asfixiante, ¿ok? Luego entran los corrosivos, que por definición cualquier cosa corrosiva, sea ácida o alcalina, o independientemente de su pH, pues será aquella que puede carcomer, ¿sí?, o penetrar a una superficie directamente por solamente estar en contacto. Luego está lo que se va a clasificar como tóxico, que es aquella sustancia que ocasiona directamente lesiones o muerte, inclusive a dosis bajas. Irritante, que aquí nada más va a quedar como aquella sustancia que puede inducir dolor o inflamación, ya sea en la piel, en las mucosas, o en cualquier otra parte que se exponga directamente del cuerpo, ¿sí?, mediante únicamente por contacto, o sea, que el que esté adherida a esa sustancia a la piel o a las mucosas ya puede provocar ese proceso de inflamación. O también, también se utiliza la clasificación de irritante para aquellas sustancias que pueden inducir vértigos o mareos. También entran con ese nombrecito. Y luego está la que es peligro para la salud, ¿sí?, que vean en específico, pues es el pictograma, es una persona donde tiene algo que le irradia del pecho, y esto es para indicar que es una sustancia que afecta de forma sistémica al organismo, es decir, que puede ocasionar un daño crónico o que ataca algún órgano en específico, por ejemplo, pulmones, riñones, hígado, cerebro, corazón, ¿sí?, que puede inducir procesos de cáncer o mutaciones, así como otras enfermedades sistémicas, ¿no?, o algún otro síndrome, ¿sí? Si se dan cuenta, es un poco los efectos a largo plazo que podría tener una sustancia que pudiera clasificarse como tóxica. Hay algunas sustancias que pues, directamente sus efectos se presentan de forma aguda y entonces se clasifica como tóxico, pero si estos efectos se manifiestan de forma crónica a largo plazo, pues entonces entra bajo esta categoría. Y por último está la de daño ambiental o daño al ecosistema como tal. Y en específico, las pruebas que se hacen para clasificar a las sustancias aquí es por sus efectos nocivos en ecosistemas acuáticos. O sea, se mide qué daños puede causar esta sustancia cuando se emula un ambiente de ecosistema acuático. Por ejemplo, si este contaminante se absorbe a la fauna que está
en ríos o lagos, ¿sí? Entonces entra dentro de la categoría de daño al medio ambiente, daño al ecosistema acuático, ¿sí? Además de que si causa daños a un ecosistema acuático, eventualmente también puede causar daños al subsuelo y a la atmósfera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Ok. Actualmente se siguen utilizando los dos, bueno, hasta ahorita los dos que hemos visto, ¿no? ¿O ya hay alguna Eh, regulación en la que diga que ya no se puede utilizar el anterior, que es el que nos anuncia? sí, de hecho, desde la propia NOM, al menos aquí en México, antes del 2015 estaba vigente por ahí, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Desde la 2015, en tanto la 018 y en 2017 en la 005, ya oficialmente se adopta el sistema global armonizado aquí en México, ¿sí? El que vimos anteriormente, este de acá, ¿sí? Esta era una norma de la Comunidad Europea, tenía esta clave y de hecho se derogó desde por ahí de 2008, ¿sí? Pero algo que hay que considerar es que en específico estas señales de aquí, la de corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, sigue vigente para la clasificación de los residuos dentro de la LGPG. O sea, la LGPG todavía no contempla que, por ejemplo, al residuo se le pueda asignar alguna de estas del sistema global armonizado, sino que sigue utilizando la palabra crítico. Entonces, nada más hay que tener esa precaución, digamos, actualmente, de forma normativa. Oficialmente todavía los residuos los podemos utilizar y de hecho es la que exige la LGP Giro y la NOM 052 de la Semarnat, ¿sí? Pero, o sea, si ustedes ya compran algún reactivo, a Sigma Aldrich, a Merck, a quien sea, ya los pictogramas que les van a venir son estos. Estos naranjitas era si tienen por ahí algún reactivo que compraron antes del 2008. Sí, pero ya si lo compraron después del 2008, que fue cuando ya medio mundo empezó a adoptar el sistema global armonizado, porque este está vigente desde 2002, pero su adopción fue muy lenta en ese entonces. A partir de 2008, perdón, que se derogó la norma europea de los pictogramas naranjas, pues que ya todo el mundo empezó a adoptar esto. Y nosotros en México apenas hasta 2015 a nivel oficial adoptamos el sistema global armonizado dentro de la 018 y de la 005. Pero sí ya está normalizado como obligatorio a Sí, partir para México. sí. A partir de 2015 ya es, o sea, la NOM, la clasificación que viene en las dos es esta, ¿sí? Ya la creativo, la de los pictogramas naranjas, esa ya desapareció de la NOM y la que viene ahora es esta directamente. Y de hecho hasta viene un anexo donde vienen directamente estos pictogramas también, a modo de referencia. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, y como les decía, estos pictogramas en específico son para informar a aquellas personas que vayan a estar continuamente o que los van a utilizar desde por primera vez la sustancia y sus peligros tanto a corto como a largo plazo. Y ojo, estos son los peligros que representa la propia existencia de la sustancia en condiciones normales de operación, es decir, la sustancia existiendo a temperatura y presión ambiente. ¿Ok?
Si yo cambio las condiciones, si yo tengo que hacer algún proceso de síntesis o algún análisis donde yo tenga que elevar la temperatura o la presión, eventualmente esa sustancia puede representar otro tipo de peligro adicional, ¿sí? Pero ese no necesariamente va a estar reportado, ¿sí?, directamente con un pictograma, sino es que ya, si alguien lo ha reportado, de decir, ah, no, pues mira, esta sustancia en temperatura ambiente nada más es irritante, pero si tú elevas demasiado la temperatura, se vuelve comburente, por ejemplo, ¿no? O se puede volver explosivo, ¿sí?, en determinadas condiciones. Pero si esas condiciones están muy lejos de las condiciones ambientales, no va a venir el pictograma de explosivo. Si acaso me pueden dar una advertencia aparte, ¿no? Pero si no, no va a estar como tal la advertencia ahí. De manera que no nada más necesito ver el puro pictograma que viene en el frasquito del reactivo, sino que necesito tener información completa, ¿sí?, de si alguien ha llevado esta sustancia a otras condiciones distintas de las ambientales y ver qué le pasa, ¿no?, a esa sustancia, ¿no? Si representa algún peligro adicional o no. ¿Ok? Y entonces, dentro del propio sistema global armonizado, también se incluye algo que le llaman frases de peligro y frases de prudencia, ¿sí? Las frases de peligro o de prudencia, que ojo, no son lo mismo, están hechas para también presentar pequeñas advertencias adicionales a las que el propio pictograma en sí mismo me dice, ¿ok? Y van numeradas para que se puedan consultar de forma fácil, ¿ok? Y esto es para, por ejemplo, advertir de algún cuidado en específico o de algún peligro cuando la sustancia se somete a tal condición. Justamente lo que les acababa de comentar. Esas frases de peligro se enumeran como frases H, o sea, lo que van a ver es H y un número de 3 dígitos. Y si es una frase P de prudencia, entonces va a venir la letra P y otro número de 3 dígitos también. Si el número que viene después del H o de la P empieza con 1, en el caso de H, pues no existe, no significa nada. Pero si está luego de la letra P, entonces quiere decir que se trata de un consejo en general, ¿sí? Una advertencia completamente general y genérica. El número 2, si se trata de una frase H, entonces se trata de un peligro físico. Aquí, por ejemplo, vean que dice H225 y dice líquido y vapores muy inflamables. O sea, si uno busca, o sea, si no hay suficiente espacio en la etiqueta, lo que normalmente nada más van a poner es frase H225, ¿no? Y ya uno consulta, pues, ¿qué quiere decir, no? El H225, pues, dice eso, ¿no? Líquidos y vapores muy inflamables. Si está en una frase P, entonces quiere decir que es un consejo de prevención, ¿sí?, para prevenir algún accidente o degradación del propio reactivo. Si es un número 3, entonces es algún peligro para la salud en caso de frase H. Y si es frase P, es un consejo de intervención. O sea, en caso de que ocurra algo o de que te pase algo, haz esto. ¿Ok? Por ejemplo, aquí viene H319, dice provoca irritación ocular grave. Y acá dice P305 más P351 más P338. Es simplemente juntar varias frases de prudencia. Y entonces dice, en caso de contacto con los ojos,
Aclarar con agua durante varios minutos, quitar lentes de contacto y seguir aclarando, ¿no? Es lo que quiere decir cada una de esas frases. Si es con 4, en caso de frase H, pues quiere decir que se trata de algún peligro para el ambiente. Y si es en una frase P, pues es un consejo de almacenamiento. O sea, hay sustancias que, por ejemplo, pues se tienen que almacenar en un lugar seco o protegidas de la luz, etcétera. Entonces me lo va a decir ahí, ¿no? Y para la frase P, si empieza con 5, es un consejo de eliminación, son consejos muy general. Y pues el primero que les van a decir es P501, que es eliminar recipiente a través de un gestor autorizado, ¿no? O sea, que lo manden como un recolector de residuos. ¿Ok? Entonces, más o menos esto es lo que la propia directiva del sistema global armonizado, que ahorita está en su 9ª edición, desde 2018, y que, digamos, esto es la información mínima que el fabricante a mí me debe de proveer, ¿sí? O si yo soy fabricante, o si estoy preparando alguna sustancia que posteriormente se va a estar utilizando en mis procedimientos analíticos o de laboratorio, pues yo estoy obligado a etiquetarla así. O sea, si ustedes preparan, por ejemplo, un buffer, ¿sí? Ya ven que desde el principio les dije, no, pues es buena idea etiquetarlo, pero no nada más ponerle la etiqueta de buffer y ya. No, en principio yo tendré que poner todo eso. Idealmente, si es una sustancia preparada in situ en el mismo laboratorio, pues también poner en qué fecha fue preparada para pues, conocer si esa, por ejemplo, tiene algún periodo de caducidad o al paso del tiempo se va degradando o por estar expuesta al aire, pues va cambiando sus propiedades, entre otras, ¿no? Entonces yo estoy obligado a proporcionar toda esta información, ¿ok? Y eso está tanto en el propio manual del sistema global armonizado como también en la NOM 018. Esta es otra etiqueta, ya que cambia ligeramente el diseño, o sea, el diseño, digamos, es un tanto libre, pero la información que viene aquí es igual a la misma, ¿no? Tengo yo que poner una etiqueta de peligro, el nombre de la sustancia. Esto de aquí es el famoso número CAS, que ahorita vamos a ver. Las frases de peligro, las de prudencia y los datos del proveedor, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, y ahora tenemos la clasificación que da el famoso rondito del NFPA 704. ¿Sí? Esto lo da la Asociación Americana de Protección contra Incendios, ¿sí? Y en esta, el rombo no está diseñado para advertirme de algún peligro en específico de la sustancia si yo lo utilizo en condiciones normales. Este está diseñado para advertirle a los cuerpos de emergencia que van a actuar en dado caso de que haya algún incidente o accidente con una sustancia, ¿sí? Típicamente por eso van a ver que estos rombos se suelen poner tanto en sustancias que se venden ya en una presentación grande, llámese un tambo o un barril, o directamente en algún contenedor o en una pipa de transporte. ¿Por qué? Porque está diseñado para que los cuerpos de emergencia rápidamente detecten. Y por ejemplo, si la sustancia es muy inflamable, pues tiene que tomar sus precauciones y hacer ciertos procedimientos para prepararse en caso de incendio.
¿no? Si es de reactividad, pues también, ¿no? Estar preparado en dado caso de que exista algún derrame o alguna chispa o algo en el entorno de la sustancia, pues también estar preparado. Y por supuesto los riesgos a la salud, es decir, para los propios atendientes del desastre, pues que estén preparados, ¿no? Para exponerse lo menos posible. Y también en el caso de acá abajito de riesgo específico, pues ya igual se incluyen alguna de estas advertencias, ¿no? Si es alguna sustancia oxidante, corrosiva, llámese ácido o base, si es un material radiactivo, si hay que evitar usar agua, ya sea porque la sustancia es incompatible con el agua o porque se degrada con el agua a otra cosa más inestable, o si también representa algún riesgo biológico. ¿Ok? Ahora, hubo una confusión justamente cuando entró en vigor la reforma a la NOM 018, y entonces mucha gente pensó que como ya no aparecía el rombito de la NFPA 704, pues ya quería decir que no servía para absolutamente nada, ¿no? Y que ya incluso era ilegal utilizar el rombo. No, en realidad, ahí de hecho ahí mismo lo aclara la propia norma, es que se hace opcional su adopción. O sea, yo ya no estoy propiamente obligado a utilizarlo, sino que es opcional únicamente, pero aún así es muy recomendable porque la gran mayoría de los cuerpos de emergencia, pues en su capacitación, pues el sistema de clasificación de peligros de sustancias químicas que conocen es este, ¿ok? Porque también en principio el propio sistema global armonizado no es muy diciente por sí mismo de qué grado de riesgo conlleva, ¿no? O qué, la severidad del peligro. En tanto que este es muy práctico porque como utiliza una escala numérica, entonces es muy fácil para ellos, pues clasificar el peligro acorde a su severidad y con eso también hacer su análisis de, pues, qué tanto me voy a exponer, ¿no? Y qué necesito para atender esta emergencia. ¿Me explico? Entonces, o sea, no es que el NFPA ahora ya no sirva para nada, sino que simplemente su adopción se hace opcional, pero aún así sigue siendo recomendable incluir. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No hay duda? Bueno, entonces ahora vamos con el concepto de incompatibilidad química. ¿Sí? El concepto de incompatibilidad química entra en juego, ¿sí? No solamente a raíz de conocer las propiedades y los peligros que carrea la sustancia, sino ahora cómo la tengo que almacenar, cómo eventualmente la tengo que transportar y también cómo tengo yo que almacenar y también de ser posible juntar los residuos, ¿ok? Y es lo que vamos a ver en un momento. Primero, pues el concepto de definición. Cuando alguien dice que una sustancia química es incompatible con otra, o sea, tengo yo que siempre especificar al menos dos sustancias para decir que son incompatibles o no, e involucran alguna de estas reacciones de este estilo, ¿sí? Es decir, que sean reacciones espontáneas, que sucedan por sí solas, y que sean violentas, ¿ok? Entendiendo por violenta, pues cualquier emanación de calor que sea súbita, también emisión de algún gas o vapor, que haya una proyección de partículas, es decir, que salpique o que proyecte. Si también se emite radiación electromagnética, es decir, algún tipo de luz,
si directamente genera alguna explosión o que puede inducir alguna reacción en cadena, o sea, que en sí misma esa reacción no sea peligrosa, pero que produce un reactivo, que ese sí puede iniciar una reacción peligrosa. Y también que pueda formar alguna sustancia que ahora sea sensible a, por ejemplo, la fricción, el calor o algún choque mecánico. ¿Ok? Si ocurre cualquiera de estas, entonces le digo reacción violenta y entonces digo, se trata de sustancias incompatibles y no las voy a poder almacenar juntas por nada del mundo. O sea, de hecho, hay que tratar de evitar su contacto a toda costa. ¿Ok? Otra cosa que también se incluye dentro de la clasificación de incompatibilidad es que la propia sustancia ocasione daños al recipiente en el cual se pueda contener. ¿Sí? Por ejemplo, vean qué pasa aquí en este ejemplito de la Coca-Cola. Le raspan la pintura para que pueda entrar en contacto el aluminio con el ácido clorhídrico que está en el vaso de precipitados y pues, el ácido clorhídrico deshace el aluminio, ¿sí? Generando cloruro de aluminio, ¿sí? En pocas palabras, pues, estamos solubilizando el recipiente, pero además está formando hidrógeno, un gas bastante inflamable. ¿Ok? O que igual, si no deshace por completo el recipiente, puede empezar a permear en él y generar procesos de contaminación cruzada o de degradación del mismo componente, o sea que el propio recipiente induzca algún cambio químico en la sustancia que pues la vaya transformando en otra cosa que ya pues no necesariamente me va a servir. ¿Me explico? Y aquí está lo que les decía yo en cuanto a los guantes de látex. Vean, esto es ácido nítrico, unas gotitas, nada más fue lo que le cayó a un guante de látex y vean qué buena flama genera, ¿no? Que se prende bastante fácil. Entonces, por esa razón, eviten a toda costa utilizar guantes de látex. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, hay algunas, creo que es una regla general dentro del laboratorio, ¿no? Principalmente el mezclar muchas veces el agua y el ácido. Es como que una regla que todos en el laboratorio deben saber, precisamente porque se da una incompatibilidad química, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la famosa regla de no darle de beber al ácido es justamente porque se genera esa reacción violenta. Exactamente. Ujú. Sí, y de hecho muchas de las reglitas que uno encuentra por ahí, o digamos sabiduría colectiva del laboratorio, pues derivan a que justamente son reacciones o bien violentas o también reacciones indeseadas. Puede que no sea una reacción violenta, pero pues igual si termina por degradar la sustancia que yo necesito, pues lo tengo que evitar también. ¿Ok? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ya que conocimos pues qué involucra la incompatibilidad química, dentro del propio sistema global armonizado y también en la norma 018, lo que vamos a encontrar es algo conocido como matriz de incompatibilidad. ¿Sí? Esto lo que me permite es cruzar dos sustancias que tengan alguna de las categorías de peligro contempladas dentro del sistema global armonizado y a partir de ahí tener una directriz de si los puedo almacenar juntos o no. ¿Ok? Y es esta de aquí. Esta tablita viene en la NOM 018. ¿Sí? En el, si mal no recuerdo, creo que es el segundo anexo.
ahí van a encontrar esta tablita. Y esta tablita, pues es el cruce de, por ejemplo, sustancia explosiva al lado de otra sustancia explosiva. Pues no necesariamente las puedo almacenar juntas siempre y cuando tenga en consideración estos números de aquí, que son los que detallo aquí, ¿no? Si yo voy a almacenar sustancias explosivas juntas, tiene que haber alguna barrera física entre ellas. O sea, no puedo yo dejar los dos frascos juntitos uno al otro, sino tengo que poner alguna pared o algo que la separe. ¿Ok? Ahora, algo que también es muy importante siempre tener en cuenta es que esta matriz de incompatibilidad es muy, pero que muy general. ¿Sí? Muy general. En específico, yo tengo que conocer que, a pesar de que dos sustancias puedan compartir el mismo pictograma, por ejemplo, pueden tener un comportamiento químico muy distinto. ¿Sí? Por ejemplo, la sosa y el ácido clorhídrico son ácido y base, pero en el sistema global armonizado, la clasificación que le toca es la de corrosivo. ¿Sí? O sea, no hay una clasificación de alcalino o ácido. La clasificación que existe es corrosivo, y ambos son corrosivos. ¿Sí? Pero no puedo yo almacenar juntos un ácido y una base fuerte porque pues son incompatibles. O sea, se genera una reacción muy exotérmica, ¿sí? Y que además pues puede terminar por corroer también los envases e inclusive el propio anaquel en el que se están almacenando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar? Si yo almaceno, por ejemplo, que este sea la sosa, corrosivo, y el ácido clorhídrico también corrosivo, pues que exista alguna barrera física entre los anaqueles o que haya una zona exclusiva donde nada más estén los ácidos y otro donde estén las bases para poderlos almacenar juntos, ¿sí? Porque no necesariamente que si tienen el mismo pictograma, pues ya los puedo poner juntos y ya la armé, ¿no? Ya con eso ya organicé mis reactivos del laboratorio y ya me puedo ir a mi casa. No, tengo que conocer en específico con qué sustancia es incompatible ese componente, ¿ok? Ahora, si hay sustancias que pudieran tener dos o más pictogramas, que las hay, o sea, hay algunas que tienen más de 4 pictogramas, entonces utilizar aquella que imponga las condiciones más restrictivas, ¿sí? O sea, si por ejemplo una sustancia tiene por ejemplo, el de tóxico y el de inflamable, observen que el de inflamable tiene más cuadros en rojo. Los cuadros en rojo pues son incompatibilidades y ahí es donde de plano no los puedo poner juntos bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que va a mandar? Si una sustancia es tóxica e inflamable, pues la más restrictiva, en este caso la inflamable. ¿Sí? Y entonces yo tendré que cuidar las condiciones de compatibilidad que me diga la inflamable. ¿Ok? Luego, igual aquí dentro de las que tienen el número 2, ¿sí? Sustancias donde les aplique si son peróxidos, sí o sí tienen que ir en un gabinete o en un espacio de almacenamiento completamente aparte y de preferencia alejado de cualquier otro anaquel y fuentes de calor. ¿Por qué? Porque los peróxidos son muy reactivos en sí mismos, ¿sí? Luego está aquellas donde tienen número 3, ¿sí? Estas son sustancias que sí o sí requieren realmente un sistema de extracción. ¿Por qué? Porque son sustancias que pueden ser muy volátiles, ¿sí? Y si llegase a estar en contacto con alguna otra sustancia, siempre es mejor que se esté purgando la posible creación de vapor de esa sustancia, ¿sí? Luego el número 4, que es esta de acá,
Si, por ejemplo, si se trata de un corrosivo, pero que no es inflamable, entonces sí lo puedo almacenar con otro que sí es inflamable. Eso sí lo puedo hacer. Y en el número 5, que aplica para gases comprimidos, es que pues tenga que haber una barrera física entre los cobertizos de las conexiones de gases. Es decir, recuerdan que dijimos que todos los gases tienen que estar al exterior, en un cobertizo enmallado, ¿sí? Y cada uno de esos tanques tiene que estar encadenado. Aquí además, en ese caso, se recomienda que exista alguna otra barrera física entre cada tanquecito, ¿sí? Si, por ejemplo, estoy yo almacenando un tanque de nitrógeno con un tanque de oxígeno, ¿sí? Entonces, de preferencia que exista alguna otra barrera, alguna cadena o alguna viga que impida que puedan chocar directamente el tanque de nitrógeno con el tanque de oxígeno, ¿sí? Entonces, esta es nada más una directiva rápida, ¿sí? Para que ustedes se puedan dar una buena idea de cómo tendrán que organizar ustedes el almacenamiento de sus sustancias en el laboratorio, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No hay duda? No, todo bien. Perfecto. Bueno, eso en cuanto a las sustancias que yo vaya a tener en el laboratorio. Pero además, para los residuos, como ahí yo sí tengo, digamos, permitido mezclar algunas sustancias simplemente para facilitar el proceso de recolección y también, en dado caso de que esas sustancias se puedan reutilizar o no, puedo yo mezclar algunas de ellas, ¿sí? Y entonces, esas mezclas que yo puedo hacer, ¿sí? Vienen señaladas en específico para nosotros en México en la NOM 054 de la Semarnat, ¿ok? Es decir, yo aquí voy a tener dos grupos de residuos. Esta es una porción, la norma completa contempla más de como 40 grupos de residuos. Esta es una parte pequeñita de la tabla, ¿sí? Y aquí ya son grupos bastante más específicos de sustancias, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay ácidos minerales no oxidantes, ácidos minerales oxidantes, ¿sí? Y entonces, digo, a pesar de que puedan ser no oxidantes u oxidantes, pues les va a tocar, por ejemplo, el, el pictograma de corrosivo y en este caso también el pictograma de oxidante o comburente, ¿no? Pero aquí, para almacenarlos como residuo, si el cruce, por ejemplo, de este que es ácido mineral no oxidante, que es el 1, con el oxidante, que es el 2, si al hacer el cruce del 1 con el 2, el cuadro está en blanco, quiere decir que los puedo trasvasar o los puedo mezclar en el envase de residuos. O sea que no habría mayor inconveniente, ¿ok? Pero si, por ejemplo, quiero mezclar un ácido mineral oxidante, ¿sí? Con un ácido orgánico, o sea, sería el cruce del 3 con el 2, este cruce de aquí, ahí vean que dice GH. La G quiere decir que se emite gases en cantidades considerables. La H quiere decir que se desprende calor y por tanto son incompatibles y entonces no tengo yo que mezclar residuos de ácidos minerales oxidantes con residuos de ácidos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, un ácido mineral oxidante es el ácido nítrico. Un ácido orgánico, pues ácido acético. Entonces no puedo yo mezclar ácido nítrico con ácido acético porque voy a generar esta reacción
dentro del recipiente que voy a tener en el almacén de residuos y pues puedo generar una reacción violenta y eventualmente un accidente. Así es como se utiliza esta tabla de incompatibilidades para residuos, acorde a la NOM 054 de la Semarnat. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Ok. Bueno. Y entonces, ¿dónde voy a encontrar esa información más específica de lo que les comentaba yo? O sea, no me basta nada más con fijarme en el pictograma que tenga la etiqueta del reactivo. Tengo que conocer más a detalle la sustancia, ¿sí? Algunos cuidados en específico, ¿sí? Y eventualmente, pues, qué efectos puede tener a corto, mediano y largo plazo si me estoy exponiendo continuamente a ello, ¿sí? Y para eso, pues, lo que vamos a tener son las hojas de datos de seguridad, o también llamadas fichas de seguridad, y su clasificación de acuerdo al número K, ¿ok? Entonces, la estructura de una hoja de ficha de datos de seguridad, ¿sí? Es que tiene que ser un documento, ¿sí? Formal, perfectamente documentado, donde se recoja todas las propiedades y peligros y cualquier otra cosa asociada a el tratamiento de una sustancia o mezcla. Idealmente las fichas de datos de seguridad incluyen información sobre todas las condiciones conocidas, o sea, no nada más información obtenida a temperatura y presión ambiente, sino que si se expone a muy altas presiones, alguien ya encontró que pasa eso, ¿no? Y esa información pues también idealmente debe estar incluida en la hoja de seguridad, ¿sí? La estructura de la hoja de seguridad tiene que cumplir lo que dice el apéndice E de la NOM 018. Y el apéndice E tiene como 20 apartados, pero aquí pongo los más importantes. Primero que todo, tiene que estar en perfecto español, ¿sí? Porque luego somos muy dados a que uno busca ahí en Wikipedia, luego no sale nada en la Wikipedia en español, se mete uno en la Wikipedia en inglés y de ahí sácalo. No, tiene que estar traducida al español. Segundo, ser claro y conciso en el entendido de que pues la redacción sea fácil de entender. Tercero, es que en cada página de la hoja de datos de seguridad siempre venga, usualmente en la parte superior, el nombre de la sustancia o de la mezcla, porque también hay hojas de seguridad para mezcla, no necesariamente tiene que ser una sustancia pura. Estar llenada en su totalidad, es decir, de que todas las secciones a las que me obliga poner el apéndice de la NOM 018, ¿sí? Que son 16 secciones. No se vale de que, por ejemplo, ya llené la 3 y, ay, no, ya me dio flojera llenar la sección 4, me la salto. No, la tengo que poner sí o sí. Y si en dado caso no se conocen medidas, por ejemplo, que esta es la sección 4 de primeros auxilios, pues en todo caso decir, pues no se conoce o no se ha documentado información específica, en todo caso, pues decir, por ejemplo, consulte a su médico o consulte tal cosa. Pero, o sea, tiene que estar llenado en algo, ¿no? Por lo menos me tiene que decir que no hay información suficiente. O sea, eso es lo mínimo que me debe de decir. Si hay algún dato numérico, tienen que estar en unidades del sistema internacional, porque oficialmente México tiene adoptado el sistema internacional de unidades. Todas las páginas tienen que estar numeradas de manera que siempre me vaya diciendo página actual de el total. Aquí, por ejemplo, no sé si se alcance a ver. Aquí dice página 2 de 12, página 3 de 12. O sea, tiene que venir así. Tengo que conocer
cuántas hojas tiene en total el documento para ya, así de que, pues ya nada más me quedé en la página 3, ¿no? Pues te faltaron otras 9 por leer, ¿ok? Luego también tiene que indicar la composición aproximada, si es que se trata de una mezcla. Aún si se trata de una mezcla que pudiera ser una formulación registrada, ¿sí? Por ejemplo, algún buffer comercial que venden de quién sabe qué tipo, o eh, algún aditivo, ¿sí? Que pues normalmente la receta pues suele ser un secreto industrial o incluso pues, suele estar patentada en algunos casos. Aún así no se escapa de por lo menos decirme la composición de las sustancias que representen un peligro, ¿sí? Si incluye agua, bueno, pues ese no vendrá en la composición como tal, o en todo caso, pues nada más me dirá, no, también tiene agua y ya, no te digo los riesgos que implica el agua. Pero si tiene alguna otra sustancia que sí representa un peligro, estoy obligado a ponerlo. O sea, no estoy obligado a darte la composición exacta ni la receta con la que lo hice. Pero sí, por lo menos te tengo que mencionar que está esa sustancia ahí, ¿no? O un grupo específico de sustancias en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que es una sal cuaternaria de amonio. ¿Cuál sal de todas? Pues quién sabe, ¿no? Ese receta, ese secreto me lo reservo, ¿no? Porque ya registré yo mi formulación. Pero por lo menos te tengo que decir, pues, qué riesgos implica el que haya una sal cuaternaria de amonio en esa mezcla de ahí, ¿ok? Y también, los números CAF o los números de las Naciones Unidas, los números ONU, de todos los componentes de la mezcla. Ya vimos que los números ONU son los de 4 dígitos, que son los que se utilizan para transporte, y los números CAF son los que vamos a ver en un momento. Ahora, las hojas de datos de seguridad, pues no tienen que ser, ahora sí que un documento prohibido. Tienen que estar lo más accesible posible a cualquier persona que las necesite consultar en cualquier momento, ¿sí? Me ha tocado ver que en algunos lugares dicen, no, pues las hojas de seguridad están guardadas ahí en un anexo, ¿no? Que es ahí prácticamente un cuarto de tiliche, que nada más una o dos personas tienen la llave. No, las hojas de seguridad tienen que estar disponibles en la propia área de trabajo para que cualquier persona en cualquier momento las pueda consultar. Incluso ya hasta se venden estos como repisas o anaqueles para que pues sea más fácil, ¿no? Encontrar ahí las fichas de datos de seguridad. Incluso ya vienen con unas carpetitas, con hojitas estas que son como una bolsita, sino para que queden como enmicadas y entonces ahí se puedan preservar más fácil de las hojas si es que se llega a derramar de algo por ahí. Entonces, siempre es recomendable tenerlas todas a la mano. De preferencia, por lo menos tener una carpeta de las sustancias que tienen que estar guardadas en esa área de trabajo. O sea, igual no las de todos los laboratorios habidos y por haber en mi centro de trabajo, pero sí por lo menos las que están en este laboratorio. O sea, si por ejemplo en este laboratorio manejamos nada más búferes, por ejemplo, para biología molecular, pues por lo menos que ahí estén, ¿no? Todas las hojas de seguridad de los búferes. Porque qué tal que en otro laboratorio, pues ahí sí se usan solventes orgánicos, se usan ácidos, etcétera. Bueno, se usan en otra área, ¿no? Entonces aquí para facilitar la consulta, pues por lo menos con los que voy a estar utilizando
aquí en específico. ¿Ok? Ahora, idealmente, tendría yo que tener dos versiones de hojas de seguridad. Una que sea completa, es decir, con todos los anexos que me pide la NOM, la 018, ¿sí? Que, o sea, cuando una hoja de seguridad cumple con todo lo que dice la NOM, mínimo tiene 10 páginas, mínimo, ¿sí? Pero normalmente suelen ser de 12 en adelante. Hay unos que tienen hasta más de 20 hojas, ¿no? Y escritas a tamaño 10 o a tamaño 2. Pero pues también están de acuerdo conmigo que pues pocas veces no nos vamos a poner a leer esos mínimos 10, 12 hojas. De manera que se recomienda que en el área de trabajo, pues las que estén aquí directamente a la mano sean una versión resumida o simplificada de la hoja de seguridad completa. Porque, por ejemplo, las que pide la NOM, pues ahí también viene información toxicológica y que la LD50 y no sé qué tanto. Pero pues ya en el área de trabajo lo que más va a importar es, por ejemplo, pues los peligros y las medidas de primeros auxilios. Eso son, digamos, de la información que yo necesitaría de manera más inmediata en caso de que ocurra algo con esa sustancia. Entonces, esa sería lo mínimo que yo tendría que poner en estas que están a la mano de los operarios o de los analistas para que puedan conocer y reaccionar de inmediato y tratar cualquier incidencia en el área de trabajo. ¿Me explico? Ahora, algo que también muy poca gente ha tomado conciencia de eso es que las hojas de datos de seguridad se tienen que recopilar de fuentes confiables, ¿sí? Luego somos muy dados a que, sí, pues ahí encontré los datos ahí en la Wikipedia, ¿no? Que la verdad la Wikipedia, la gran mayoría de las veces tiene información pues, ya con su referencia primaria, pero hay casos donde no, ¿sí? E incluso hay los propios fabricantes, son muy dados a que, pues no aplica, ¿no? Y así, o sea, de esas diez y tantas hojas que tiene la hoja de datos de seguridad, la mitad dice datos no disponibles, ¿no? Ya sea por pereza, ¿no? O por no conocer cómo buscar datos en la literatura, en algún journal, alguna revista, ¿sí? O porque directamente mucha de la información que uno encuentra en la literatura de la sustancia, pues no es fácil de interpretar, ¿sí? Y entonces luego la llenan con lo primero que ven en la literatura, con lo primero que entienden de lo que dice la literatura, y puede ser información incorrecta o puede ser información demasiado estandarizada, demasiado general, de manera que entonces o puedo omitir cosas importantes o puedo hacer que una sustancia parezca mucho más peligrosa de lo que en realidad es. ¿Sí? Y a ese respecto, aquí yo les dejo dos referencias por si las quieren consultar ustedes más adelante, que son estos artículos, es una editorial que se llama Unsafety Datasheet, o sea, hojas de inseguridad, y que es una discusión sobre cómo muchas veces esas hojas de seguridad son llenadas de manera indiscriminada y prácticamente me dicen la misma información para el agua que para el óxido de hierro que para el ácido clorhídrico, cuando realmente no debería de ser así. ¿Okay? Y lo mismo aquí, este es otro artículo que es de una revista de desarrollo de procesos organizacionales, donde también trata este tema de cómo en las organizaciones, en laboratorios, en las industrias, este, pues no se le da la relevancia que amerita una hoja de datos de seguridad. ¿Sí? Y igual, ya ven que les comenté que tienen que tener el número CAS y el número CAS, ¿sí?
proviene del Chemical Abstract Service, el servicio de resúmenes químicos, podría resumir así, de la Sociedad Americana de Química, la American Chemical Society, y que es todo un compilado enciclopédico de resúmenes muy sucintos de propiedades químicas, no necesariamente de peligro, sino ya más en específico propiedades, por ejemplo, temperatura de fusión, de ebullición, etcétera, de sustancias que la propia American Chemical Society ha reconocido como una sustancia plenamente identificada, es decir, aquella que se conoce bien su estructura o su composición. Y este es un número que tiene esta forma, ¿sí? Van a ser, primero comienza con un dígito, comenzando de derecha a izquierda, luego viene un guión, luego dos dígitos que se le conocen como dígitos de término, otro guión y ya de ahí más dígitos que pueden ser dos o más, ¿no? Ahorita ya van como por 6 o 7. ¿Ok? Esto está diseñado simplemente para que puedan tener un dígito identificador y entonces si uno copia ese numerito y accidentalmente uno cambia algún número, pues uno fácilmente se puede dar cuenta si ese número está mal copiado. Esa es la razón por la cual se incluye ese último numerito. ¿Ok? Este, es un orden aleatorio, o sea, no tiene ningún significado más allá de que es un número. ¿Sí? O sea, se van asignando conforme los van registrando en el CAS, por lo que por lo general un número CAS más grande o de más dígitos pues, suele ser un registro más reciente, que es nada más la tendencia que guardan esos numeritos. ¿Ok? Y el CAS actualmente tiene un registro de 204 millones de sustancias. De manera que entonces la American Chemical Society dice, por lo menos tenemos registradas 204 millones de sustancias químicas conocidas, más las que estén por venir. ¿Sí? Y entonces, cada sustancia en principio tiene un número CAS. ¿Sí? Pero hay casos ahí medio específicos donde, por ejemplo, sustancias que sean estereoisómeros, es decir, donde una de las orientaciones de enlace termine siendo un espejo una de la otra, tienen números CAS distintos. Por ejemplo, este es el de la epinefrina, el que tiene una combinación, orientación levógil, y el que tiene la orientación de estrógeno, que vendría a ser la adrenalina, tiene un número CAS distinto. ¿Sí? Y si son racematos, es decir, mezclas de isómeros 1 a 1, 50 a 50, pues también van a tener su propio número CAS. Igual, si se tratan de sustancias que pudieran tener polimorfos o alótropos, es decir, distintas estructuras cristalinas o elementos con distintas estructuras químicas, también van a tener distinto número de registro. Por ejemplo, aquí está el carbono en su forma de diamante, tiene este número, pero el grafito pues tiene un. ¿Ok? Hay algunas mezclas que también pueden llegar a tener su propio registro. ¿Sí? Son pocas, pero sí las hay. Y algunos guiones en específico, ¿sí? o elementos en un estado de oxidación en específico, también pueden tener su propio registro. Por ejemplo, cromo elemental, pues tiene este registro, pero cromo 3, sea cual sea el contraión, tiene este número, y el cromo 6, sea cual sea su contraión, tiene este otro número. Y en el dado caso, sobre todo de moléculas biológicas, se agrupan en determinados grupos de biomoléculas. Por ejemplo, todas las alcohol deshidrogenasas, de todas las posibles combinaciones de secuencias de aminoácidos que puede generar una deshidrogenasa, un alcohol deshidrogenasa, se agrupan en un único registro. ¿Ok? Y aquí está, aquí les dejo un resumen
de muchos de los portales donde uno puede consultar primero el propio número CAS y a partir de conocer el número CAS ya se pueden conocer muchas otras cosas. En principio yo con eso puedo encontrar directamente la hoja de datos de seguridad y también puedo encontrar otra información adicional, ya información físico-química, espectroscópica, etcétera, de las sustancias. Aquí les dejo, estos son sitios web gratuitos, ¿sí? Donde ustedes pueden poner el número CAS, si es que ya lo conocen, ponen directamente CAS número tal, y ya les va a salir la información que maneje la página, porque por ejemplo, las del NIST, pues no viene información de seguridad, ahí viene información espectroscópica, información físico-química, que la capacidad calorífica, que los términos espectroscópicos y no sé qué, eso viene en la página del NIST. Las hojas de datos de seguridad que normalmente uno utiliza, pues son las que vienen en la página de Sigma Aldrich o en las de MET, ¿sí? Igual pues Ken y Kensun Online tienen igual hojas de datos de seguridad completa. Esta de Cameo Chemical del NOAA son hojas de seguridad resumidas. Y son fichitas, es la hoja de seguridad, digamos, que uno tendría que ver completa, pero resumida de tal manera que quepa en una sola página. ¿Ok? Y luego está otra que es la guía de bolsillo del CDC y del NIO, donde ahí ya nada más es como una fichita de resumen, así como esas que uno compraba en la papelería. Ahí es un resumen muy sucinto de la sustancia, ¿no? Así de, no, pues es ácido clorhídrico, es ácido, o te guantes, y listo, ¿no? Algo así. Es lo que viene en esta, que es la guía de bolsillo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Ok, perfecto. Entonces, pues, de ser así, entonces terminamos la sesión de hoy. De hoy, muy bien. Y justo ya aquí termina la página, la parte de peligros químicos. En la siguiente sesión continuamos con la parte de peligros biológicos. Vamos a ver los grupos de riesgo, niveles de bioseguridad, algunas prácticas microbiológicas adecuadas también.